¿Cómo es el temón que pusieron el sábado pasado? Que yo que era... Pum, 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 pum. Que también barato. Eso es lo que tomáis vosotros. Carlos, los cubatas, primero compramos lote, el hielo, después vamos por las el tema. pastillitas, 4 Pañaditas y vale. Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar un asunto interesante que es el éxodo rural de los años 50 y 60 y parte de los 70 del siglo pasado, cuando 6 millones de personas se trasladan desde los ámbitos rurales a las ciudades y a los barrios obreros de las grandes ciudades, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Madrid, Valladolid, etc. Este es un acontecimiento que ya queda relativamente lejano en el tiempo, pero que es muy importante para comprender la sociedad actual, puesto que es su antecedente inmediato. Después de esta emigración, de este éxodo, ha venido otro tipo de éxodo donde la gente llegaba de otros continentes, allende nuestras fronteras, que es muy diferente, pero también tiene puntos de coincidencia, que es que el sistema actual necesita continuamente mano de obra barata, mano de obra que él no ha criado, que él no ha pagado en su crianza, pero que sabe robar a otros territorios. Sean esos territorios, pues, partes de Castilla, La Mancha, Andalucía, Extremadura, Lugo, etcétera, o bien sea Iberoamérica, África del Norte, África al sur del Sahara, o bien Asia. Entonces esta cuestión hay que entenderla y la trataremos también en una cierta clave de nostalgia para la gente de edad que lo vivió y que todavía lo recuerda, hablando un poquito del significado del SEA 600, el famoso la pelotilla, aquel cochecito redondeado que fue pues sociológicamente fundamental en la sociedad de los años 50 y 60, incluso de los 70 del siglo pasado, y que originó una cancioncilla, bastante mala por cierto, pero que entonces se escuchaba mucho, de Moncho al Puente, que decía: adelante hombres del 600, cuya estrofa repetitiva era: adelante hombres del 600, la carretera nacional es tuya. Bueno, pues todo esto lo veremos, luego volveré otra vez a hablar de la industria automovilística y de su significado. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal, ya se cala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás. Unas gotas de lluvia. En primer lugar, empecemos por cuánta gente dejó el mundo rural, las aldeas, los pueblos pequeños. ¿Cuánta? Pues en total unos 6 millones de personas en una población que tenía el país que no llegaba a 40 millones de habitantes, 36, 37. Una parte de esta población se fue al extranjero, se fue a Suiza, Alemania, etcétera, y otra parte simplemente emigró dentro de su país, de las zonas rurales a las zonas urbanas. Esta población pues tenía unas cualidades magníficas para el trabajo, porque era gente muy seria, trabajadora, muy honrada, muy cumplidora, un producto como calidad humana excelente de la sociedad rural
tradicional, popular, hispana, con sus tradiciones asamblearias, cooperativas, comunales, de ayuda mutua, de moralidad amable, de convivencialidad, de fiesta divertida pero no descontrolada. Todo esto pues fue como un alivio para un régimen económico y sobre todo industrial, porque la mayoría fueron las industrias que estaba bastante en agonía porque ya se les quedaba corto la mano de obra que nacía en las zonas urbanas e industriales, que era muy poca, muy poca. Esta clase trabajadora, nueva clase trabajadora, también tuvo sus momentos, no también, sino tuvo muchos momentos de conflicto, porque no se adaptaba a la esclavitud del trabajo asalariado y lo manifestaba de muchas maneras. El acontecimiento más importante fue los sucesos de Vitoria en marzo de 1963, me refiero a Vitoria-Gasteiz, cuando hubo una huelga general continuada y la Policía Armada, o la actual Policía Nacional, disparó contra los manifestantes en condiciones muy dramáticas, haciendo, me parece que fueron 6 muertos en total y más de 100 heridos de bala. Pero si nos movemos por todo el territorio, principalmente el área industrial de Barcelona, el cinturón industrial de Madrid, el área industrial de Bilbao, Valencia, Sevilla, pues en todas partes hubo conflictos fuertes. Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que en los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio. Bueno, si tú lo dices. Dale a Charlie 1, cambio. Para Charlie 1, cambio. Aloja todo desalojable, cambio. Adelante, Charlie, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. De acuerdo, cambio. Gerald. No entiendo lo que me dices, Charlie, cambio. Que recabes la autorización esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente se nos cogerán, se nos meterán dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. A ver, ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio. Sí, ya hemos entrado dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que emplear las armas de fuego, cambio. Gasear la iglesia, cambio. Pero Tenéis allá Charlie 3. Intervenir los tres juntos, J2, J3 y Charlie 3. Sacarlos como sea, cambio. Deben estar en la iglesia todos arreándose como leones, cambio. Pero vamos a ver, ¿estáis cargando o qué? Cambio. a tope. De acuerdo, cambio. Mi cara V0, que aquí estamos y esto es una batalla campal. Para que lo sepa el cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. He visto varios coches con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a banda, ¿entiendes? ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, han de contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Pasas Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El significado que esta emigración tuvo en dolor, en sufrimiento, en desarraigo, es tremendo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Uno lee luego por ahí libros que están muy satisfechos, porque claro, el país se industrializó, el país tal, que pues, tampoco era mucho lo que ganó en renta per cápita el país, en renta per cápita real, no en las bobaditas monetarias que nos cuentan los libros de economía antes de la movilización antes de la emigración. Pongamos el año 1955 y el año 1975, o sea, 20 años después, cuando ya todo el proceso, en lo más importante, había tenido lugar. Me refería al dolor humano. El dolor humano y la intensidad del sufrimiento es algo con que los economistas no cuentan nunca. Qué curioso, ¿verdad? Yo, sin embargo, como solo viví, era un chavalito y, bueno, pues nada, era una cosa que había que hacerla y muchos la hicimos sin entender mucho qué significaba
sin saber qué es lo que estaba sucediendo realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un estudio por ahí que dice el 25% de las mujeres en esta transición de la aldea, de la ruralidad a los ambientes urbanos enloquecieron. Enloquecieron, efectivamente. ¿Por qué? Porque no se adaptaban a estar confinadas en un piso, como amar de casa, una parte, quizá no mayoritaria, y la parte mayoritaria trabajar en la industria o en los servicios en condiciones leoninas, terribles, con todos los problemas de acoso laboral, acoso sexual, etc. Entonces, la reacción de muchas de estas mujeres pues, fue formas diversas de enloquecimiento, de paranoia, de agresividad, de neurosis, todavía muchas viven, ¿no? Y lo pueden contar. Y yo creo que incluso el 25% es una cantidad pequeña, es un porcentaje pequeño y lo subiría hasta el 40%, casi la mitad. Y entre los hombres, pues estos hombres tan serios, tan formales, tan viriles, tan cumplidores, tan respetuosos, que trabajaban tantas horas, que hacían horas extras, que tenían pluriempleo, pues su droga fue el tabaco. Y por el tabaco murieron muchísimos de ellos, pues bien por cáncer de pulmón, bien por EPOC, bien por cáncer de estómago, tan asociado a la ingestión de la nicotina, y fueron muriendo, incapacitándose de muchas maneras. Esos los que no murieron en accidentes laborales, que eran tan importantes en la época y lo siguen siendo ahora. Es una causa principal de muerte. Hubo también algunos sectores que pues no se adaptaron de manera absoluta y bueno, tomaron la vía del suicidio, tanto ellas como ellos. Los productos farmacéuticos forman parte importante de la vida de los ciudadanos del siglo XX. La fabricación de pastillas se realiza de un modo automático y en gran escala, porque cada día es mayor su consumo. Cuando llega el momento de toser, pastillas para la tos. Para el dolor de cabeza se busca alivio en las pastillas, y lo mismo para facilitar la digestión. Y también cuando alguna señora cree que su línea no corresponde a las exigencias de la moda, pastillas para adelgazar. Todo esto ya es historia. A partir de aquí se hizo una acumulación de capital enorme. Los beneficios de la industria y de la banca se multiplicaron exponencialmente y ellos fueron los que se llevaron la parte del león. Mientras que la gente se tuvo que contentar con salarios míseros de 1.500 pesetas mensuales que maldaban para ir tirando y para ir pagando el pisito. Y llegó un momento en que, claro, era necesario, de 600 no era un lujo, esto es una infamia de cierta gente, ni era un símbolo de estatus, sino era una necesidad. A veces los trabajos estaban lejos, las fábricas se abrían, se cerraban, muy a menudo había que buscarse nuevos trabajos y eso solo se podía hacer en una situación de transportes deplorables ya testados, las famosas camionetas de la época, en los cuales pues, la gente se metía ahí con calzador y había que tener un cochecito para ir y venir. Entonces, todo esto también ha dado lugar a las condiciones actuales, pues a la desaparición de todo ser humano en zonas extensas. Yo puedo deciros sitios, pues en las dos Castillas, antes lo he citado también, en Lugo, en Huesca, en Zaragoza, en Jaén, en muchas provincias de estas en los que no vive ahora nadie, en el invierno no vive nadie y sin embargo entonces, antes del inicio del éxodo masivo, pongamos el año 1960 que no está tan lejos, estaban llenas de vida, llenas de producción, llenas de ganado, llenas de agricultura, llenas de productos de trigo, de cebada, de vino, de aceite, todo esto ahí está. Además, como ha caído en manos de la PAC, de la Política Agraria Común de la Unión Europea, pues se han convertido en verdaderos cereales y en realidad, pues haciendo un balance económico, habría que ver que ha sido más productivo, porque todas estas cuestiones no son tan facilitas. Aquí los demagogos de la economía oficial pues hacen sus juegos de manos, pero esto no es cierto. Hay gente también progresista, esta gente progresista, tan maja ella, que solo son unos lacayos del poder constituido, que nos dicen que en realidad todo esto modernizó a una población agraria que era troglodítica, que era arcaica, que era reaccionaria, que era franquista, que era carlista, que era lo peor de lo peor.
eran los paletos, los catetos, los palurdos, todo esto, los infinitos chistes de paletos que yo he tenido que sufrir. A veces he explotado y he mandado a hacer gárgaras a los urbanitas idiotas que los contaban, pero claro, eran tantos que a veces simplemente optaba por callarme. Al respecto de esto, en el estudio que yo hago de este asunto en mi libro, en este libro que se llama Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y del cual yo he dedicado un capítulo a este tema, pues en este libro explico algo que me parece que estos intelectuales bonitos, ¿no?, que se saben todo, deberían de saber que la única resistencia efectiva que hubo al franquismo fue a cargo de esta gente, a cargo de los paletos. En dos versiones. Primero, la resistencia del maquis, y segundo, ese movimiento obrero que no estaba formado por obreros de toda la vida, con conciencia de clase y estas cositas que se cuentan que nunca han existido, sino por los que llegaban del mundo rural a la industria, como he contado el caso de Vitoria-Gasteiz o las grandes huelgas, por ejemplo, el Cinturón Industrial de Barcelona a partir de 1970, o del sur de Madrid, Getafe, Leganés, todo esto de la zona de Bilbao también. Entonces estas gentes tenían una conciencia muy clara de la libertad, de la dignidad, del autorrespeto, y por eso chocaban con el franquismo. Esta vez como obreros, de la misma manera que ellos o sus padres o sus abuelos habían chocado como campesinos. El maquis no fue un movimiento de partidos y sindicatos de izquierda en absoluto. Esto es una mentira repugnante, repugnante. Los partidos y sindicatos estaban allí, había alguna gente de estos partidos de izquierda, de estos sindicatos y tal, pero los que verdaderamente lucharon a tiros contra la Guardia Civil, contra el Somatén, contra los falangistas y tal, por todo el ámbito peninsular, fue la gente rural. Hubo 60.000 detenidos enjuiciados. 60.000 detenidos y enjuiciados, de los cuales el 99,99999 no tenían nada que ver con partidos políticos, nada que ver. Y luego hubo 2.000 personas ejecutadas sobre el terreno por la Guardia Civil, por los grupos paramilitares que se organizaban, por el RQT, por los falangistas y tal. Y esto tuvo tanta importancia que logró un significado mundial. Se sabe que cuando en 1940-41 Hitler, los nazis, estaban pensando en invadir la península ibérica y llegar hasta Gibraltar con la anuencia de Franco y toda esta chusma antipatriótica fascista, pues les detuvo mucho la idea de que eso podría multiplicar por 1000 estas guerrillas, este maquis, esta guerrilla antifascista, y meterse los ejércitos nazis en un berenjenal muy parecido al que se metieron los ejércitos de Napoleón en el periodo 1808-1814. Y según cuentan algunos historiadores, esto tuvo mucha importancia para que los nazis no se atrevieran a hacerlo, y eso contribuyó de una manera bastante decisiva a su derrota en 1945, como señalan algunos estrategas que analizar la Segunda Guerra Mundial. Dicen, como no se pudo tomar Gibraltar porque no se atrevieron a entrar en la península ibérica, pues no se pudo cerrar el Mediterráneo, y por lo tanto la batalla en el norte de África fue ganada al final por los aliados y no por el nazifascismo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, La gente bonita, la gente urbana, los intelectuales, toda esta gente, no hicieron nada, se adaptaron al franquismo, se metieron en los sindicatos falangistas o se quedaron ahí en sus empleos relativamente bien remunerados, mientras la gente rural luchó en el maquis. La epopeya del maquis hay que explicarla en clave popular, en clave campesina, en clave rural, no en clave de partidos y sindicatos de izquierda que efectivamente estaban, pero era una cuestión completamente secundaria. Completamente secundaria. Yo he tenido la suerte de hablar con muchísima gente, ahora ya personas muy mayores, y tomarles nota de cómo lo hicieron, y os podría contar anécdotas increíbles de gente que eran pastores o que tenían una pequeña tienda en un pueblo o que eran agricultores, y cómo ellos y ellas también, porque conozco el caso de mujeres, proporcionaban a los maquis en activo, a los maquis armados, porque estaban los maquis armados y luego los maquis desarmados, y entonces pues les proporcionaban alimentos, les ayuda, cobijo cuando estaban heridos o enfermos. Sin ellos, los maquis armados hubieran sido barridos en una semana, quizás en 2, por la Guardia Civil y las fuerzas represivas. Es muy importante porque la guerrilla no solo movilizó una cifra importante
de guerrilleros en estos años 40 en España alrededor de los 5.500 o los 6.000, sino que esto implicó además a gran número de personas, a miles de campesinos, de manera que podemos pensar que unos 60.000 campesinos o 60.000 españoles en general están más o menos implicados en alguna actividad de enlace de la guerrilla a lo largo de estos 10 años, de los cuales los detenidos representaron aproximadamente un tercio. Pero esto da una idea de la envergadura del fenómeno, de la importancia de la guerrilla en España en los años 40, que es un fenómeno verdaderamente insólito y sobrecogedor por la cantidad de gente que implicó, la cantidad de energías del régimen para reprimirlo y la cantidad de problemas que planteó en toda una década. ¿Qué serían de esta gente en un pueblo que era suyo? Que vengan 4 o 5 guardias civiles y que no te permitan lo más mínimo. Se apoderan de esta ocasión, te piden la llave de tu campo, de tu cortijo, las tienes allí, vas y las recoges cuando quieres ir al campo. Mire usted que quiero ir a mi campo, bueno, pues tienen la llave. O incluso se ponen en los rodeos del camino y entonces te van pidiendo todos los días, a ver, ¿qué llevas de comer? Si lleva un poco de más, incluso te lo quitan creyendo que... Sí, claro, no, cumplen su obligación dentro de lo que cabe porque ellos estaban combatiendo eso y la manera de combatirle es eso. Pero dentro de todo, el hombre que lleva cada uno de los españoles se tiene que sentir herido cuando dice, es que parece mentira, ¿no? Que es que yo soy una persona y tengo que estar diciendo y enseñándole, llevo esta talega con 1 kilo de harina para hacerme una miga, que era la comida. Que allí pues si eso es 1 kilo, pues ahora te quito medio y lo tiro porque con medio kilo tienes bastante. Vaya que se lo lleve a la gente de la sierra, ¿no? Entonces, eso verdaderamente tendría que enervar. Y lo más, quizá, en el pueblo, por ejemplo, de Agrón, en donde se fueron tantísimas gente. donde más se marcharon. Los dos, es como la pescadilla que se muerde la cola, porque resulta que por un lado es muy vejatorio que a un pueblo se le diga todas las llaves del pueblo a las 8 de la noche tienen que estar en el cuartel de la Guardia Civil, y encima el Guardia Civil es el que echa las puertas por fuera del pueblo. Entonces todo el mundo tiene que estar dentro a esa hora, y a las 7 de la mañana para ir al campo llegaba el Guardia Civil con las llaves, iba abriendo y entonces sale la gente. Hay cosas que yo creo que esa gente, pues claro, la juventud me voy a la sierra, que fue lo que hizo una quinta entera, celebrando que se iba precisamente a la mili, dijeron, después de 4 copas, dijeron, ¿y si nos vamos a la sierra? Y se fueron a la sierra. En los primeros años de posguerra, el número de huidos se fue incrementando por los evadidos de las cárceles, campos de concentración y desertores de los batallones disciplinarios de trabajadores, formando la agrupación guerrillera de Andalucía. Una potencia combativa que obliga a finales de 1946 a que las autoridades declaren el estado de guerra en las provincias de Málaga y Granada. Y en el Cerro Lucero estuvimos en el combate del Cerro Lucero. A la mañana resulta que Culito de Loja, ¿te acuerdas? Con Candiles, el Culito de Loja fue el primero que descubrió la Guardia Civil. Y venían 2 guardias civiles y un cabo para arriba, ¿no? Como estaba todo rodeado, pues entonces este hombre era un gran tirador y un hombre que llevaba muchos años en la sierra. Fue el primero que tiró y se cargó al cabo y a los 2 civiles. Fue lo que mataron primero. Para la venta panadero. Entonces, natural, ya se formó el tomate de todo el jaleo de Turteo. Allí habíamos 87 hombres. Aquel día anterior se había matado, habíamos cogido 12 cabras. 12 cabras que teníamos colgadas para comer todos, ¿no? Y natural, ya todo preparado, y al decir en la imaginaria, pues enseguida rápidamente, al sentir los tiros, pues todos, cada uno su macuto, el armamento, todo, la calza que llevamos a cuesta, y tirar las posiciones que teníamos. A mí me tocó con los hermanos gendarmes, con el fusil ametrallador de la sierra de Cápsula, que se cogió, y entonces, por el sitio que estábamos nosotros, ya empezó el taco. Yo cogí un chivo que había, y lo metí en el macuto, y le lié unos papeles de traza, y digo, bueno, yo me llevo esto para arriba. Entonces, estando arriba, como el que había llevado un poco agua, pues bien, empezó el tiroteo, y aquello no era una masa de moros, de guardia civil y todo, según se calculaba, creo que habría, no sé si decían 2 o 3 mil hombres, entre moros, guardias civiles, y que también vino el ejército luego. Entonces los hermanos gendarmes, conforme la parte Cerro Lucero
venían filas de moros y guardias civiles, venía un moro, un guardia civil y todo eso, enfilaron la fila y allí caían los moros y eso pues como unos muertos y otros a lado y lado. Seguramente sin la represión difícilmente entenderíamos el mundo de los huidos y de la guerrilla. Tenían armas, habían quitado armas a los cazadores, tenían que armarse. En un momento cogieron un pueblo, la Mesa del Bol, y asaltaron el cuartel y quitaron el armamento a los guardias civiles. Y de Madrid se traían armas. Había un camionero que venía de Madrid por ahí, por la parte de Arena de San Pedro, y que llevaba madera y ese traía armas. Había un maquinista que conducía el tren de Madrid-Lisboa y en Navalmoral de la Mata dejaba armas, había cosas. En Talavera de la Arena, que nosotros pertenecemos, había un tal Félix también, que llevaba un carro con loza, iba por los pueblos con que llevaba a vender loza, y debajo llevaba armas, se lo entregaban los enlaces, se lo entregaban a quien fuera, y tenían armas, no muchas, desgraciadamente no, porque había pocas, pero tenía escopeta, algún fusil y pocos cartuchos. Que nos vigilaban, sí, que nos registraban la casa, a lo mejor estábamos acostados y nos vigilaban, nos llamaban y teníamos que abrir para que entraran a registrar la casa a ver si estaba digital y eso, pero no recogieron nunca y vino varias veces. Pero mucho tiempo que no los vigilaban nada ni nada, pero luego ya se echaron a venir muchos guardias civiles al pueblo y ya los vigilaban a ellos y a nosotros a todos. Y la vida era durísima. Había que ser muy duros para resistir. Muy duros. Muy duros. Pero las guerrillas en Francia eran un deporte en relación con lo que era resistir en España con un fusil. Vivía aquí ao lado da casa dos escapaos. E esta casa que tiño á miña espalda era dos escapaos. E aquí un guardia civil veu a buscar a un que estaba de permiso, o irmão do escapao, que ele non sabía do escapao, non sabía nada, pero viña a buscar o que estaba de permiso porque se lle había cumprido o permiso e non se presentou, e viñeron a buscalo. Entonces entrou adentro, encontráronse co escapao. O escapao pegoulle un tiro e matou. E co Guardia Civil viña un soldado e tamén quiso facerlle fuego ao escapao e o escapao pois pegoulle un tiro e desbaratoulle unha mão, unha bala explosiva. E nada máis, marcharon, o Guardia Civil quedou aí morto e o soldado marchou para o barco. Entonces veu o que estaba de permiso, veu que estaba fora da casa e veu desarmaron o guardia e marcharon os dous ao monte. Marcharon os dous ao monte. E aí principiou a vida desa xente. E logo despois, máis adiante, pois mataron os padres dese escapao. E dos escapaos, porque toda a familia despois marcharon ao monte. Pero luego esto se vuelve a repetir cuando a partir de 1965 el movimiento obrero se reactiva por la acción de este nuevo proletariado que tenía, por ejemplo, una conciencia muy clara del significado y función de la asamblea. Así, las magníficas luchas en Vitoria-Gasteiz en el mes de marzo de 1976 fueron hechas por un proletariado que provenía de zonas donde el concejo abierto estaba muy vivo, zonas de Burgos, las Merindades, de Cantabria, de Aragón, del norte de Castilla Central, y entonces ellos creían que había que hacer concejo abierto, o sea, asamblea, o sea, junta en las fábricas, y cuando había un problema lo hacían. Y esto para desesperación de los empresarios y de los capitalistas explotadores que lo vivían todo con miedo y entonces acudían a la policía, a las palizas, a los disparos y a todo esto que era habitual en la época a cargo de las bandas fascistas y de la brigada político-social, que fue lo que el fascismo de Franco organizó para tener a esta gente bajo control. Pero, ¿qué es lo que impulsaba la emigración? Pues os lo voy a explicar.
lo que impulsaba eran muchos factores. Por ejemplo, la pérdida del comunal. El comunal se había ido perdiendo desde las leyes desamortizadoras de la Revolución Liberal. Pero luego el franquismo, a través del ICONA, lo que hizo fue, a punta de pistola de la Guardia Civil, establecer consorcios con las diputaciones provinciales, a veces con los ayuntamientos, para sembrar de pinos, los malditos pinos estos, que pusieron grandes extensiones de tierra. Esas extensiones eran pastizales y no estaban completamente desarboladas, tenían mucho menos arbolado del que debían, pero tenían algo y sobre todo eran especies autóctonas, no pinos traídos de no se sabe dónde, que nunca habían estado en esas tierras, nunca. Entonces se prohibía meter los ganados. ¿Y qué sucede? Pues sin ganados no hay estiércol, sin estiércol no hay agricultura. Entonces la gente sometida a esta maniobra dirigida a impulsar su huida, su emigración para que la mano de obra barata fuera abundante en las zonas industriales, pues esta gente tenía que irse. Había muchos choques con la Guardia Civil, pero llegaba un momento que se tenían que ir. Incluso en algunas zonas de Galicia hubo choques tan tremendos contra los que iban allí, las brigadas protegidas por la Guardia Civil, que iban a poner eucaliptos y pinos, que en algunos sitios se llegó al cuerpo a cuerpo con heridos y muertos a tiros por la Guardia Civil. Estos son epopeyas reales y no las mentiras que cuenta el progresismo urbano, que se quedaron en ¿qué? En correr delante de los grises. Eso es todo lo que sabéis hacer. Permitid que me ría. Y en tirar panfletitos, ¿cuántos panfletitos tirabais? Realmente lo que derrumbó el franquismo fue esta resistencia de las grandes masas, primero de gente rural y después de esa misma gente convertida en gente urbana. ¿Por qué se fueron? Pues en primer lugar porque les quitaron las tierras de pastoreo, que muchas eran comunales, por uso inmemorial. En segundo lugar, porque les destrozaban a impuesto. El franquismo, como todos los regímenes anteriores, ya desde el siglo XVIII y XIX, había financiado la industrialización cargando de impuestos a las clases rurales. Es decir, las clases rurales pagaron la construcción del ferrocarril. El ferrocarril tuvo unos costos enormes. Daros cuenta que en menos de 20 años se produjeron 8.000 kilómetros de ferrocarril. Y eso se pagó con el impuesto de la gente rural, que vio hundidas sus condiciones de existencia, bueno, hasta lo más profundo de los pozos más profundos, porque cuando veis fotos de la época y os encontráis con campesinos mal vestidos y mal alimentados, es porque les robaban todo, el fisco les robaba todo, el sistema fiscal del Estado. Pero no fue eso solo, sino empezaron a regatearle los maestros. Y en muchas zonas, claro, querían, muchísimas zonas, que querían que sus hijos aprendieran a leer y a escribir, las 4 reglas, todo esto, y cuando vieron que el Estado les cobraba impuestos crecidísimos, pero luego no les mandaba maestros, pues dijeron, ¿esto qué es? ¿Vamos a seguir aquí así? ¿Qué tenemos que hacer? Incluso en algunos sitios les retiraban los sacerdotes, el franquismo tan beatón, tan católico, para que se fueran. Y se quedaban allí las iglesias semiabandonadas semanas y semanas, porque los pocos curas que había pues no daban de sí para hacer tanto. No es que la gente rural fuera muy católica, ni mucho menos, pero ni mucho menos. Sobre esto tengo yo muchísimo que decir y ahora me callo porque no quiero alargarme. Hay estudios muy sesudos que demuestran que no. Los que eran católicos eran meapilas, eran los urbanitas de clase media de las ciudades, que eso sí, con su corbatita, eran unos pelotillas del franquismo y entonces hacían todo lo que les mandaban, rezaban el rosario todos los días. Luego se hicieron muy rebeldes, muy radicales, muy anticlericales y tal, pero eso fue mucho después, porque ellos siguen solo las modas de lo que les dicen que hagan. Cuando le dicen que sean clericales, lo son. Y cuando le dicen que sean clericales, lo son también. Bueno, pues todo el proceso desamortizador fue definitivo para que la gente tuviera que abandonar estas zonas rurales. El franquismo desamortizó muchísimo. Desamortizar significa coger el comunal, declararlo propiedad del Estado cuando era propiedad de la comunidad rural y convertirlo en un bien mercantil. El Estado lo vendía en pública subasta y quien lo compraba ya era propietario privado.
y si los campesinos de la zona no respetaban eso porque seguían metiendo sus ganados o tomando parcelas para su cultivo, como era la costumbre inmemorial, el uso inmemorial del comunal de los pueblos hispánicos, entonces iba allí la Guardia Civil, les daba una paliza de muerte y si hacía falta, pues les mataba a golpes, les pegaba de tiros y tal. Esto también estuvo en los orígenes de la batalla del Maquis, que aunque la ganó el franquismo, la perdieron los nazis. Es curioso, ¿eh? La ganó el franquismo, la perdió el mundo rural de los pueblos del Estado español, pero sobre todo la perdieron los nazis. Ahí queda eso. Y entonces, pues, bueno, todas estas cuestiones hicieron que ya en 1960 empezaran a ser invivibles las condiciones de vida en áreas rurales determinadas. Se concluyó en las altas esferas del Ministerio de Agricultura que había que desalojar sí o sí a aquellas personas que estuvieran en espacios de más de 1000 metros de altura. Se creía que esos espacios eran realmente improductivos porque para el ámbito peninsular más o menos 1000-1100 metros es lo máximo que se puede lograr para sembrar y cosechar trigo, y entonces se pensó que a la gente, pues nada, ahí había que echarla para que luego vinieran y trabajaran por 10 pesetas al día en la construcción, en las fábricas, etcétera. Pero esto no es cierto, porque esas zonas eran riquísimas en ganado mayor y ganado menor, en ganado ovino y caprino, y también en ganado vacuno, en ganado mular y caballar. Había muchísima valía del ganado y entonces esto se perdió. Porque, claro, el mundo rural del pasado no era tan idiota como los modernillos creen. Estaba distribuido. En las zonas altas pues se dedicaban al ganado, a la madera, a la leña y a las cosas que allí eran productivas, y luego en las zonas bajas pues ya era el sitio del trigo, de la cebada, de la vid, del olivar, etc. Y entonces esto funcionaba. De tal manera que si no hubiera sido por las atrocidades cometidas por el franquismo, exportando masivamente los alimentos en los años 40 para pagar la deuda con los nazis y con los fascistas italianos contraída en la guerra civil y para comprar nuevo armamento y nueva maquinaria, las condiciones de vida no habrían sido tan malas y no habría habido tanta hambre como en los años 40. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. La historia se convirtió en leyenda, la leyenda en mito. Y durante 2500 años... 22º día de septiembre del año 1400, según cómputo de la comarca. Bolsón cerrado, Bolsón de tirada, Hobbiton, Cuaderna del Oeste, la comarca, la Tierra Media. Tercera edad de este mundo. Partida y regreso. A ver por dónde empezamos. Ah, sí. Los hobbits han habitado y cultivado las 4 cuadernas de la comarca durante cientos y cientos de años, muy satisfechos de ignorar y ser ignorados por el mundo de la gente grande. Dado el gran número de extrañas criaturas que pueblan la Tierra Media más allá de lo imaginable, los hobbits deben de parecer de poca importancia, pues no gozan de fama de buenos guerreros, ni se cuentan entre los más sabios. Pero a lo que nuestros corazones realmente se inclinan es a la paz, la tranquilidad y al diligente cultivo de la tierra. Los hobbits comparten el amor por las cosas que crecen. Y en efecto, no cabe duda que para otros nuestras costumbres resultan peculiares. Pero hoy más que nunca lo veo con absoluta claridad. No hay nada mejor que gozar de los pequeños placeres de una vida sencilla.
¿Dónde hubo hambre en los años 40 del siglo pasado? En las ciudades. Hay un libro que recoge muchos certificados de fallecimiento por médicos en donde muchos de ellos dicen efectivamente muerto por hambre o muerto por inanición o muerto por algún eufemismo. O sea que hubo mucha gente que murió por hambre literalmente. ¿Pero dónde? Solo en las ciudades, porque las ciudades son sitios inhóspitos, inhábiles, destructivos. Nunca en los campos, nunca. En los campos la gente tenía para comer, aunque ya sabéis que en las condiciones de la época la Guardia Civil recorría las casas buscando los alimentos que la gente rural escondía, porque había un sistema de acopio, es decir, había una legislación horrible por la cual había que entregar todo el trigo al Servicio Nacional del Trigo, todas las legumbres, una parte de las patatas, se fue ampliando, luego el Estado te lo compraba a veces a precios irrisorios para venderlo en el extranjero y para pagar en especie la deuda que el franquismo había contraído en la guerra con los nazis alemanes y con los fascistas italianos. Esto se pagaba, por ejemplo, en aceite de oliva, que faltaba aquí, en arroz, que faltaba aquí, en trigo, que faltaba aquí, en ganado, que faltaba aquí. Hubo un tiempo, ya sabéis, que los nazis ocuparon toda Francia hasta la frontera con el Estado español. Entonces eso permitía que el saqueo de los elementos productivos básicos, además de los minerales como el wolframio, el plomo, el cobre y otros, se hiciera cómodamente a través de trenes. No era falta ni los barcos, puesto que los trenes salían por aquí y unos se dirigían a Alemania, incluso se quedaban para el uso y consumo de las tropas de ocupación en Francia, y otros se dirigían a Italia con suma facilidad. También a Italia se le enviaba por barcos en el Mediterráneo, pero luego ya cuando la flota inglesa hegemonizó su dominio en el Mediterráneo, pues ya era más difícil y se hizo casi todo por ferrocarril. Así pues, a partir de 1960, 62, 64 es el éxodo masivo, la avalancha. O sea, yo he conocido muchísimas aldeas en Castilla que se vaciaron en un verano. La gente recogía la cosecha y decía, bueno, ya hemos recogido la cosecha, vamos a vender el trigo, vamos a vender la cebada, vamos a cortar árboles. Por ejemplo, se cortaron muchísimos nogales, y con lo que se sacaba de esta madera, que es semipreciosa, pues daban la entrada a un pisito en algún sitio como Baracaldo, o como Getafe, o como Cornellá, o vete tú a saber dónde. Y entonces cerraban su casa, porque esas casas no tenían demanda de compra, y se largaban para allá con toda la familia, o primero se iba la gente joven y luego ya iban los padres, gente joven, recién casada, o gente que estaba a punto de casarse y tal. Se solía hacer mucho cuando los varones pues volvían del servicio militar, de la mili, con 22 años, 21, a veces 21 era lo normal, y entonces, bueno, volvían un tiempo al pueblo, lo hablaban con la familia extensa, se llegaba a un acuerdo y ellos se volvían inmediatamente a la ciudad, y cuando encontraban trabajo pues ya volvían sus novias. Muchos de nuestra generación, de la generación de nuestros padres, deben de tener anécdotas parecidas. Por ejemplo, mi abuelo, cuando mi padre era pequeño, ellos eran de un pueblecito de Extremadura y se vinieron todos a Madrid. Como dato curioso, mi abuelo fue el primero del pueblo que tuvo un coche y ni siquiera tenía el carnet de conducir. Y vino a Madrid, vino engañado. Vendió todas las tierras que tenía por 4 duros, por 4 perras, como dicen allí. Y vinieron aquí al falso sueño que les habían prometido. Trabajó durante años en la industria, perdió varios dedos de una mano, terminó muriendo con cáncer de pulmón, y eso que él nunca había fumado ni cosas así. Y básicamente es eso, el éxodo rural que sufrieron nuestros abuelos, nuestros padres, engañados por un falso sueño que les prometía una prosperidad aquí en la ciudad que no sé yo hasta qué punto les resultaría rentable. Yo desde la perspectiva de hoy día, mirando hacia atrás y cómo tenían las tierras, las casas, la calidad de vida que tenían allí, yo no lo comparto. Pero claro, iban antes que ellos, porque el mundo rural tradicional no era machista. Esto es una infamia despreciable. Esto es una calumnia horrible contra nuestras abuelas. ¿Y quiénes? Esas fulanitas que la lanzan estas calumnias, van a tener que responder muy duramente por ella, ¿eh? No podemos permitir que insulten a nuestras abuelas. Aquí las únicas patriarcales son ellas, las que dicen eso,
ellas. Entonces, pues a partir del año 64, 65 ya el éxodo fue masivo. Y claro, pues hubo cambios sociológicos interesantes y ahora ya toca hablar un poquito del famoso SEAT 600. Realmente fue un coche que cambió toda una generación. Hoy hace 45 años que me subí por primera vez a mi 600. Y la verdad me cambió la vida. En una época en la que todo estaba prohibido, nos dio libertad. ¿Cómo se ocultan las cosas? Hay que ver que en 1950 se crea la fábrica SEAT, que es en la zona franca de Barcelona. Eso es una imitación de la Fiat italiana. Además es con licencia de la Fiat. La Fiat pone, digamos, la parte tecnológica y conserva el 7% del capital de la SEAT. El 51 es del Estado, del INI, del Instituto Nacional de Industria, un consorcio industrial creado por el franquismo, y el 43% restante es de la banca española, que hace un negocio enorme. Se crea con un capital de 600 millones de pesetas, que era muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero lo que casi todos los libros ocultan, y que yo sepa solo un libro dice, es que inicialmente la SEAT estuvo dirigida, o sea, tuvo como director general a un alto militar. Y esto es comprensible porque el franquismo, no se os olvide, cuidado, era un poder militar. Así pues ponían a un señor que se llevaba un dineral a su casa, primero por lo que le pagaban y segundo por lo que robaba, tercero por todo el nepotismo y la corrupción que había, porque el ejército franquista era de una corrupción descomunal, quizás solo comparable al ejército actual. Entonces, pues todo esto marchó así, de esta manera, y empezaron a construir coches con licencia, pero eran coches más caros, un Fiat me parece que era el 1400, el modelo 1400, hasta que en 1957 empezaron con el SEAT 600. El SEAT 600 se fabricó entre 1957 y 1973, o sea, durante 16 años, y se produjeron 800.000 unidades. Daros cuenta, 800.000 unidades no está nada más para un país que entonces estaría por los 39 millones de habitantes. 800.000 unidades en la gran factoría de la zona blanca, la zona franca de Barcelona. Luego se fabricaron otros SEAT ya más grandes, ya no eran estas pelotillas ahí donde había que ir como así encogido. ¡Buf! Si te levantabas un poco la cabeza la sacabas por encima del techo, ¿no? Salió ya el 850, que era un coche más presentable. En 1973 se cesó de la fabricación, pero todavía me parece que hay unos 7.600 circulando por ahí. Algunos pues son ya elementos puramente de la nostalgia, pero otros todavía son usados con provecho, ¿no? Por gente muy hábil, como mecánicos, a los que yo admiro mucho por sus habilidades con los motores y las máquinas, y entonces pues lo saben mantener bien, mantener en condiciones y siguen funcionando. Era un coche que en sus primeras versiones no superaba casi los 90 kilómetros por hora como máximo, y en las últimas, que ya estaba un poquito mejorado, me parece que llegó a los 102 kilómetros. Tenía una fastidiosa propensión a incendiarse en las cuestas, de tal manera que si se calentaba en las cuestas arriba, bum, 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 pues se incendiaba, ¿no? Y claro, si iba metida una familia, pues aquello era tremendo. Y luego tenía un maletero muy pequeño, no podías meter nada, tenías que poner una vaca con B encima y todo esto. Pero la gente de la época, que era pobretona, pero alegre y simpática y tal, pues yo recuerdo en mi adolescencia cómo se metían ahí 7 u 8 personas. Yo me quedaba atónito, yo nunca... No, a mí
esto no me iba, yo nunca ni tengo carnet de identidad ni nada, pero sí me quedaba asombrado de familias, de amigos míos, y entonces se metían ahí todos, el matrimonio, la abuela, un tío, 3 niños, el perro, yo qué sé, y yo decía, ¿cómo podrán? Yo lo miraba y decía, imposible, ¿no? Y luego a lo mejor se iban de vacaciones a Torremolinos en un viaje que podía durarles pues casi 24 horas, si no 24 horas, 15 desde luego sí, ¿no? Y bueno, pues como era una sociedad que contestaba al horror del franquismo con mucha alegría y mucha vitalidad, pues lo hacían sin problemas, ¿no? Yo os he hablado antes de la canción esta, Adelante hombre del 600, de Moncho Alpuente, malísima, malísima, pero bueno, era una canción que cumplía la función que le corresponde a un documento sociológico. Un 600 contaba unas 65.000 pesetas, cuando los salarios mensuales medios de un trabajador, de un proletario, de un asalariado se situaban en las 1.500 pesetas, e incluso menos, incluso menos. Entonces pues había que ahorrar mucho, pero bueno, ya se empezó con lo de a plazos, y hubo también gente que vendió sus últimos trozos de tierra o alguna punta de ganado, algún pequeño hato de ganado que todavía tenía en el pueblo, que lo llevaba a lo mejor a medias con su padre o con su tía, y que pues cogían y vendían todavía 60, 80 corderos o 3 vacas, y daban con eso, pues pagaban las primeras letras del 600, porque había que adaptarse. Y esta transición de la tracción de sangre, como se llamaba, a los instrumentos móviles que llevaban pues vacas que tiraban de ellos, o caballos o mulos, a la tracción mecánica, pues se hizo con éxito, un éxito que yo lamento por lo que bueno, tuvo de destrucción de una cultura, porque lo que hubo aquí fue la destrucción de una cultura. Le llamaron el ombligo porque todos los españoles, tarde o pronto, lo tuvieron. Después de 16 años se ha dejado de fabricar el 600. Cuando nació, en 1957, aún se podía circular cómodamente por las calles, pero solo él tuvo 750.000 hermanitos que, unidos a 6 millones de primos y demás familia de 4 ruedas, han llenado el país de agobio, ruido y contaminación. Gracias al 600 se democratizó el automóvil en España, y hubo quien, a pesar de su humildad, lo prefirió al Aiga de 8 cilindros. Muchos lo compraron gracias al dinero que ahorraban sin salir de casa, viendo la televisión. Pero otros se empeñaron por su culpa y por primera vez supieron lo que era firmar 36 letras. ¡Ay, si el 600 hablara! Sí, la verdad es que ha habido un 600 en todas las familias. Igual que también hemos tenido muertos. Mi abuelo venía con la lengua negra de la fábrica, de la fundición. Derivó en una enfermedad de estómago, sufriendo operaciones y una baja por incapacidad. En una población empobrecida, la única solución a la miseria era ir a la ciudad y buscarse la vida en alguna fábrica. Todo eso obviamente no fue casual. Todo fue un plan estratégico por parte del Estado. Lo que he dicho antes de todas las mentiras que el feminismo cuenta sobre las mujeres de la ruralidad, pues esas mentiras están también explicadas en este libro que se titula Feminicidio, autoconstrucción de la mujer. Pues en este libro aquí aparece mucho sobre el mundo rural, muchísimo, también incluido recogida algunas anécdotas significativas que se consideraron interesantes para poner las cosas en su sitio y puntualizarlas. El machismo está en la modernidad, en el mundo urbano. Ahora también en la forma pues, de este feminismo exacerbado, que no es nada más que una forma extrema de misoginia y de machismo. Hombre, que si yo llevaba una escopeta de 2 cañones, pero mucha, y una pistola de 6.35. En la sierra sí que hubo mujeres. En esta primera agrupación posiblemente es la agrupación guerrillera en la que más mujeres hubo. Bien, volviendo a las causas, pues hay que hacer 2 tipos de causas. En primer lugar, la causa inmediata, pero no la más importante, que es la necesidad de mano de obra barata. Es decir, la gente llegaba y entonces pues era una mano de obra barata, muy cumplidora, con mucho sentido moral, que se indignaba y se movilizaba contra las injusticias, pero que al mismo tiempo tenía una moral del trabajo fuerte. Pero en segundo lugar, por fin,
los poderes constituidos desde la Revolución Liberal habían encontrado la manera de destruir una sociedad que era la rural popular de los pueblos hispánicos, que eran incompatibles con el totalitarismo y el trabajo asalariado, que no se adaptaban al ordeno y mando, al desprecio por el ser humano, a la insociabilidad, a todos los disvalores propios de la modernidad. Entonces esto, que había sido particularmente fuerte en la península ibérica, en lo que llaman España, pues traía mal traer a las élites del poder y querían crear pues unos sujetos amorales, codiciosos, que no pensaran en su prójimo, que no se ocuparan de nada más que de ganar dinero. Y entonces este mundo del concejo abierto, del comunal, tenía que ser destruido. No podía haber sistemas de ayuda mutua, no podía haber los procedimientos de crianza colectiva de los niños, tan útiles a las mujeres, lo que en el País Vasco se llamó acholorra, y que todavía, bueno, más que existe, se intenta recomponer. Todo esto tenía que ser destruido porque llevaban siglos intentando acabar con ello, eran los logros de la gran revolución alto medieval, y entonces el franquismo no había podido salir adelante, bien por todo esto, ¿no? Porque no se adecuaba a los valores, es decir, a los disvalores de codicia, violencia, terror, insociabilidad, que son propios de las sociedades urbanas capitalistas. Todo esto pues llevó a diversas formas de desastre. La gente lo pagó. Me gustaría que quienes se frotan las manos con esta modernización del país pensaran en el sufrimiento inmenso de la gente que fue sacada de su marco natural y trasladada a sitios que ni le gustaban ni comprendían y puesta a trabajar en las fábricas cuando ellos habían tenido condiciones laborales muy satisfactorias, puesto que la mayoría de los que fueron no eran obreros agrícolas, sino más bien eran gente que tenía su pequeña parcelita de tierra o su trocito más o menos, y que incluso en las zonas que eran obreros agrícolas eran capaces, a través de sus sistemas de ayuda mutua, de ejercer una presión muy fuerte sobre los terratenientes de la zona, que ya se las andaban con mucho cuidado antes de apretarle demasiado las tuercas. En esto ruego que, como se han contado tantas mentiras sin ningún fundamento, tantas estupideces malévolas, tengáis mucho cuidado con lo que os dicen, porque la verdad es muy distinta de lo que os cuenta la intelectualidad progresista, los libros de texto, la sociología de baratillo de la época y otras lindezas similares. Entonces el desastre empezó primero por la inadaptación. Las mujeres se enloquecen y los hombres fuman, pero fuman de una manera brutal, salvaje, y mueren de eso. Pasado el tiempo mueren de eso. Luego están los accidentes de trabajo, luego está la amargura general de irse por las mañanas al trabajo a las 6 de la mañana y volver a las 8 de la noche completamente reventados, sin nada más que hacer que cenar rápidamente de cualquier manera y meterse en la cama para pagar un pisito, para pagar el famoso tresillo. La gente más edad sabe de qué hablo. O sea, el tresillo era pues el sofá y los dos silloncitos, que se convirtió en un símbolo de estatus. Pues no sé, quizás sí de estatus, ¿no? Había casos tremendos, gente que luego hacía horas extras los sábados por la mañana y por la tarde, en tallercitos así clandestinos que había en las zonas industriales, incluso a veces también los domingos por la mañana. Fue una sociedad del trabajo esclavo, de la explotación brutal, y mucha gente dejó ahí su vida se quedó ahí pegada, donde en las fiestas pues casi no había fiestas, porque claro, ¿qué fiestas va a haber si trabajas hasta el domingo a mediodía, 6 días y medio a la semana? Es muy significativo de todo esto que quienes habían conservado algún arraigo en el punto de origen, por ejemplo una casa, un poquito de tierra y tal, cuando se empezaron a jubilar, lo primero que hicieron fue irse al lugar de origen. Ellos lo añoraban, nunca se sintieron a gusto en la ciudad, ni en la fábrica, ni en los servicios, ni nada de esto, y se fueron allí a pasar los últimos días recordando su infancia, en el mundo de su ruralidad, con su huertecita, con sus gallinitas, viviendo allí tranquilamente. Y ahora pues esta generación ya ha muerto mucha de ella, pero todavía otra está ahí, ¿no? Entonces hubo otros desastres. El desastre siguiente fue el de la droga. Ellos, los adultos que vinieron en los años 60, pues bien, aguantaron todo porque era gente muy dura, muy fuerte, muy enérgica, pero sus hijos ya no. Habían sido educados en las escuelas, les habían destrozado, eran desarraigados, ellos iban con sus padres a la ciudad.
a sus lugares de origen, y allí pues estaban muy a gusto porque iban por donde querían, estaban en contacto con la naturaleza, pero claro, eso era solo algunas vacaciones, pocas, y los fines de semana. Entonces ellos se sentían desarraigados y ellos pues en un mundo que no entendían, con un sistema de valores que no existía, basado todo en el dinero, en la moralidad, en el colapso de lo relacional, en la debilidad de las relaciones vecinales y familiares, en el irse al carajo la familia extensa. Todos estos desastres hicieron que esta gente se lanzara a la droga. Si observáis, esta es la generación, los hijos de los que vinieron, por ejemplo, sitios como Orcasitas en Madrid, sitio que yo conozco muy bien, allí la matanza que organizó la droga, la heroína fue tremenda, en Cornellá, en el Cinturón Industrial de Barcelona, o Baracaldo, también en las cercanías de Bilbao y en tantos y tantos sitios. Esto fue el segundo pago, el segundo débito, la segunda matanza. Y esto hay que decirlo, la segunda matanza. ¿Cuánta gente? Recuerdo en Orcasitas un chico que me decía que también sus padres habían venido pues desde La Mancha. Orcasitas eran sobre todo gente de La Mancha, algunas de Andalucía, pocos, y muchos de Extremadura, pero sobre todo de La Mancha. Me decía, mira, toda la gente de mi escuela, menos 2 y 3, de mi colegio, de mi clase, la gente que fue conmigo al colegio de aquí, de Orcasitas, todos han muerto por la droga. Dice, hemos sobrevivido, 2 o 3 que están enganchados y la van a palmar pronto, y yo. A mí aquello me impresionó porque dije, qué tremendo, ¿verdad? Hablamos de la década de los 70-80 en el País Vasco. Una época llena de juventud, en la que el movimiento punk rock invadía las calles. Pantalones ajustados, melenas descontroladas y un sinfín de canciones con letras rebeldes que animaban a los jóvenes a salir a las calles. Se dice que en los 80 la heroína acabó con una generación en Euskadi. Hay quien ve una mano negra detrás de esta epidemia. Rock radical vasco, aunque a la mayoría no les gustaba que les nombrasen bajo esta etiqueta. Unos jóvenes que firmaron su sentencia de muerte compartiendo jeringuillas. El SIDA les estaba esperando. Se venía de tiempos de represión y de mucha religión y bueno, fue la primera generación que le echó un poco morro y dijo, pues no, por aquí no trago, ¿no? Desde los jóvenes de las ciudades industriales a los de la más alta burguesía, el desarraigo les obligó a buscar nuevas emociones. Querían romper con lo establecido y se dejaron llevar por algo nuevo y desconocido. Querías disfrutar y pasártelo bien y descubrir y eso, nada más. El desencanto fue el mejor abono para la heroína. En muy pocos años, su consumo estaba generalizado en amplios sectores de la juventud vasca. La heroína fue la mano negra del País Vasco. Le pintan la forma de vestir, el pelo, no sé, las ganas de libertad que tenía, ¿no? La heroína fue descubierta mientras se buscaba un sustituto a la morfina, algo que fuera menos adictivo para tratar la tuberculosis. Bayer registró la heroína como marca comercial, pero pronto se vio que creaba más adicción que la morfina. El consumo de heroína tiene efectos gastrointestinales, renales y cardiovasculares. Además, produce depresión respiratoria. Es la primera causa de muerte por sobredosis. Está catalogado como un fármaco sedativo, lo contrario a las drogas de hoy en día. Pues era algo normal que la gente se metiera a drogas, no sé, desde el alcohol, los porros, las pastillas, la heroína, el speed. Pueblos enteros se vieron afectados y la mayoría de los jóvenes cayó en las manos de la droga, lo que les creaba unas sensaciones muy placenteras, pero una adicción incontrolable. Sin darse cuenta, la heroína se había convertido en una más de la cuadrilla. Claro, pero todo era muy nuevo, nosotros no teníamos ningún conocimiento, pero teníamos unas ganas enormes de libertad, desde luego, ¿no? Se habla de una generación perdida,
cuadrillas enteras murieron infectadas a causa del SIDA, ya que se contagiaban fácilmente unos a otros mediante jeringuillas. Hay dos periodos, ¿no? En el 78, así cuando esto, al principio todo era no sé, disfrutabas con la heroína, ¿no? Pero bueno, disfrutabas, también la compartías y no había síndromes de abstinencia todavía. Muchos consumían heroína tratando de imitar a sus ídolos musicales. El rock de la época estaba marcado por el consumo de drogas. Con la música, digamos, de urbana de Madrid, movida madrileña y los punkis de Londres. Mueven a la gente como si fueran ganado, como si fueran cosas, los traen, los llevan y luego, claro, la gente tiene su corazoncito, son seres humanos y entonces se derrumban y mueren. Igual están haciendo ahora con los inmigrantes de fuera, ahora el grito de abajo el racismo, abajo el racismo, abajo el racismo. Los están triturando, los están matando igual, están destruyendo sus países igual o peor. Qué sinvergüenzas, qué golfos, pagarán por lo que están haciendo. Me preguntáis, ¿tenía que cambiar la sociedad rural tradicional que se despobló, porque, bueno, se vino la gente joven, daros cuenta que salieron de ellas 6 millones de personas, pero todos ellos eran pues personas entre 20, 22 años y 40, es decir, la gente que estaba en edad de tener hijos, se quedaron allí las personas de más edad y estas personas pues ya no estaban en su ciclo reproductivo y se han ido muriendo, algunas todavía quedan, es patético en estos pueblos, en donde estas aldeas, donde quedan solo 2 o 3 casas habitadas, a lo mejor de 100 que hubo, y estas 2 casas están habitadas por personas de más de 80 años. Cuando vas allí se te parte el corazón, se te rompe el alma. Claro que a los que no tienen corazón ni tienen alma no se les puede romper nada, ellos solo tienen dinerito, quieren dinerito, y claro, los que hablan de todo esto en forma positiva, pues claro, es que se enriquecieron sus papás y sus mamás, ganaron muchísimo dinero con este proceso migratorio, el Estado también, por supuesto, y los que son funcionarios del Estado vieron que sus sueldos y emolumentos se multiplicaron exponencialmente, porque todo esto sirvió para que el Estado cobrara muchísimos más impuestos, muchísimo más a la gente que se vino a las ciudades, porque los tenía más controlados en las aldeas, donde era bastante difícil cobrarle impuestos a una población, digamos, que se mantenía agazapada y que era difícil de controlar, porque era difícil de saber si tenían un huerto a 3, si tenían un cerdo a 4, lo que hicieran era difícil controlarlos en sus ingresos y propiedades. ¿Tenían que cambiar la sociedad rural popular tradicional? Sí, tenía que cambiar. Es decir, había llegado a un punto que necesitaba cambiar. Necesitaba industrializarse, pero no de la manera como se hizo, sino una industrialización dispersa, de pequeña industria. Es más, el franquismo lo primero que hizo para expulsar a patadas a la gente fue destruir esa pequeña industria, que había muchísima industria. Si en un pueblo había, por ejemplo, 300 personas asalariadas, a lo mejor hasta 100 vivían de pequeños trabajos en industrias locales de muy diversa naturaleza, algunas incluso bastante modernas tecnológicamente, y solo 200 de la agricultura. Entonces había pequeñas industrias, pequeños talleres de muy variada naturaleza. Hay estudios que yo conozco que me gustan mucho, incluso algunas de ellas producían máquinas, instrumentos y herramientas que se usaban luego para la exportación, y países tan avanzados como Inglaterra compraban máquinas y equipos que se fabricaban en, pues eso, como se dice, en donde Cristo dio los tres gritos, ¿no? Los 6 gritos. Entonces allí. Y el franquismo, como no quería eso, porque quería destruir esa sociedad a toda costa, porque no aceptaba sus valores, porque ellos querían ponerle los valores del capitalismo y los valores del Estado hipertrofiado, entonces pues fueron cerrando esas industrias, obligándolas por procedimientos a veces simplemente coercitivos, o sea, o se van ustedes o les ponemos una pistola en el pecho, pues se van a las zonas industriales, ¿no? Pues entonces eso se fue cerrando. Entonces lo que sucedió es que entre 1940 y 1955 hay un proceso de desindustrialización del mundo rural. El mundo rural se desindustrializa muchísimo, y luego ya cuando está desindustrializado lo que se hace es
destruir el mundo rural del pequeño campesino, del semijornalero, de toda esta gente que estaba allí y que había vivido mucho mejor que el urbanita, que el obrero urbanita, porque cuando las hambres gordas, por ejemplo, de 1944, que fue el año del hambre, el año del frío, porque ya digo, Franco lo exportaba todo y lo enviaba todo al extranjero para que los gerifaltes nazis, que los alemanes llamaban despectivamente faisanes dorados, estuvieran bien obesos con los alimentos que les enviaban de España. Entonces aquí esos alimentos faltaban y la gente se moría de hambre, pero se moría de hambre en las ciudades y en zonas industriales, no en las zonas urbanas donde no hubo ni un solo caso, ni un solo caso. Por tanto, sí se tenían que industrializar. Pero lo que se tenía sobre todo es que haber continuado la lucha del maquis, la lucha de la guerrilla antifascista, hasta haber derrocado por la vía revolucionaria, por la vía expeditiva, al franquismo para haber hecho una revolución. Y entonces, naturalmente, el mundo rural tenía que regenerarse en lo político, pasando de un concejo abierto no soberano a un concejo abierto soberano, recuperando el comunal. ¿Qué cantidad de comunal vendió el franquismo? Además, sobre todo lo hicieron los alcaldes franquistas, los de la camiseta azul y la boina roja y el correaje y bla, 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 pues ellos cogían y decían, a ver, estas tierras, sí, ya sé que son comunales, pero ahora voy a coger y las voy a poner propiedad municipal. Y entonces hacían un oficio en donde decían, estas tierras son desde tiempo inmemorial propiedad municipal. Y entonces si alguien protestaba, pues llegaban falangistas de la capital de provincia y se paseaban a su manera por las calles del pueblo, diciendo a la gente, cuidadito, chitón, chitón, que os partimos la cara, ¿eh? Incluso más que la cara, os partimos el alma. Y esto se hizo muchísimo, yo lo tengo bien documentado en Navarra, por cierto, en Albacete también, y luego pues ellos cogían y desde sus cargos en el ayuntamiento, pues por ejemplo, cortaban todos los árboles que estaban en esa área de comunal y se quedaban ellos con el dinero de la madera y de la leña. ¿Qué os parece? Hacían cosas así. Incluso en determinadas ocasiones primero ponían esas tierras como propiedad municipal y luego ya el municipio resulta que se las vendía a un privado. ¿A un privado quién era? El primo del alcalde, naturalmente, o el cuñado del alcalde, por un precio irrisorio. ¿Cuánto comunal dejó de ser comunal con el franquismo? Es decir, se convirtió en propiedad privada por estos caminos tan tortuosos, pero tan propios del franquismo. No lo sabemos porque no hay estudios, pero yo supongo que sería bastante. Pongamos 3 o 4 millones de hectáreas. 3 o 4 millones de hectáreas es mucho, es muchísimo, puesto que ahora sobreviven unas 5 millones de hectáreas, quizás solo 4,5 en el presente. Un comunal ya degenerado, porque no hay comunal sin concejo abierto. Y entonces todavía con el franquismo se hacían algunos concejos clandestinos o semiclandestinos, era imposible impedir que la gente se reuniera, totalmente imposible, y tomar algunas decisiones, pero claro, estaba el derecho positivo fascista que se establecía en Madrid y que la Guardia Civil imponía, por lo tanto eran más bien acuerdos privados los que podía hacer el mundo concejil bajo el franquismo. Pero esto no se hizo, no se podía hacer porque todo iba en dirección opuesta. La gran banca, que no era solamente una banca de apellidos castellanos, cuantísimos apellidos catalanes había ahí, y vascos, y algunos gallegos, pero sobre todo quizá había más apellidos catalanes que castellanos, en los que hacían negocios con Franco, y también, claro, estaba la familia de Franco, que eran gallegos, que a través de su hermano mayor, Nicolás Franco, pues literalmente se forraban. Franco mantenía las formas, la familia Franco, él mismo mantenía las formas, pero luego estaba que era el logrero de la familia, el atrápalo todo, el ladrón a machamartillo, ¿no? Y todo esto tenía que ser pagado con el esfuerzo incesante de quienes estaban en las fábricas, por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Llegaban a su casa, tomaban un bocado y a las 6 estaban en un taller, y en ese taller estaban de 6 a 9, y a veces incluso volvían otra vez a su casa, se tomaban algo y a las 9:30 estaban en otro taller y estaban hasta las 11. ¿Qué os parece? Estas condiciones de trabajo con ritmos infernales en talleres y naves industriales que estaban faltas de toda norma higiénica, es lo que hizo que ellos murieran a edades tempranas. Claro, tenían que drogarse con el tabaco, algunos pocos, muy pocos. Esa sociedad no fue dada a la bebida, fue muy pocos con el tabaco, que era la droga de los obreros súper explotados por el régimen franquista. En estas condiciones el SA 600 dicen,
Dicen los listillos de la sociología que se convirtió en un símbolo de estatus. Yo creo que no. Yo creo que esas cosas se las inventan, porque siempre están inventando cosas, van a una universidad yanqui, se aprenden las tonterías que allí les cuentan y luego vienen aquí y entonces pues dicen, fíjate. Bueno, la gente tenía que comprarlo porque lo necesitaba, porque las distancias eran grandes a veces en el lugar de trabajo y en el lugar de vida. Pero también a veces es verdad que ellos necesitaban convencerse a sí mismos de que ese cambio no había sido a peor, como efectivamente había sido para su salud y bienestar físico y psíquico. Entonces pues necesitaban decir, fíjate, tengo un coche, me he comprado un coche. Incluso cuando volvían al pueblo, allí estaban sus abuelos, sus abuelas, o tal, pues si volvían en 600 parece que habían logrado algo. Parecen que habían logrado algo. Es como, pues había más mitos de esto, el mito de las suecas, decían, en una España reprimida sexualmente. Esto quien lo dice me parece que no ha visto el románico erótico, no ha visto el románico erótico, ¿verdad? Yo tengo catalogadas unas 200 iglesias con simbología erótica, obscena, lasciva, súper explícita, que todas provienen de los siglos XI a XIV. Y eso es lo que veía la sociedad rural sin darle ninguna importancia. Coitos frontales, coitos anales, masturbación masculina, masturbación femenina, de todo había allí. Entonces, ¿de qué hablan estos sujetos? De que la represión la vivían ellos, sus familias. Tienen esta manía de confundir a la pequeña burguesía con la gente rural que, bueno, pues vivía su sexualidad como podía, teniendo en cuenta, por ejemplo, les recomiendo que lean un libro que habla del comunismo sexual de las sociedades rurales hispánicas, y hacen un estudio muy completo, por ejemplo, del oeste de la provincia de León. Ya le he dicho varias veces, de la comarca de la Cabrera, lo que allí pasaba era espectacular, pero no era muy distinto, aunque quizás sí un poquito más explícito, más a las claras, de lo que sucedía en el terreno sexual en otros lugares. Por lo tanto, el mito de las suecas pues era para cierto sector logrero que apoyaba a macha martillo al franquismo y que luego impidió, metiéndose en el Partido Comunista y en toda esta izquierda vil y fascistoide, que se juzgara a los franquistas. Había que haberlos juzgado, a los torturadores, a los que habían hecho negocio con ellos, a la familia Franco, a los banqueros que se habían lucrado, a los militares como los que habían dirigido la empresa SEAT en sus orígenes. Todos estos tenían que haber ido ante tribunales y se les tenía que haber pedido responsabilidades por sus crímenes, por sus extorsiones, por sus robos, por sus enriquecimientos completamente ilícitos. Bueno, pues esta es una historia. Ahora ya, pues la gente que vivió este éxodo rural, pues ya llevan bastantes años jubilados, la mayoría. Son personas en general por encima de los 70, 75 años. Tienen un recuerdo de eso que sería importante recoger, pero cuidado, cuando se les toma como fuente de datos, hay que procurar no dirigirlos. Yo he visto libros despreciables, sobre todo ciertas redentoras de mujeres que van y cogen a mujeres mayores y las obligan a decir lo que ellas quieren que digan. No tienen ningún respeto por esas mujeres, dejadlas hablar, animarlas simplemente a que digan la verdad, que cuenten con sinceridad y valentía lo que ellas vivieron y no lo que vosotras, golfas, queréis que digan. Entonces, respetarlas, por favor, aunque solo sean porque son ya bastante ancianas. Entonces, ellas contarían que no todos fueron maravillas, ni muchísimo menos, que no todos fueron maravillas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta intervención en lo que he intentado recoger los elementos sociológicos de la época, con alguna historia ampliada del 600 y tal. En mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, pues tengo un texto más centrado en la introducción de la maquinaria agrícola. Si alguien está interesado, pues que se haga con un ejemplar del libro. ¿Qué significó la maquinaria agrícola? Yo, como sabéis, soy pues un entusiasta de la agricultura natural, y qué significó por la introducción de los tractores, de las cosechadoras, de todo esto, ¿no? De la generalización del regadío. ¿Qué pasó? Si fue todo la maravilla de la maravilla que nos cuentan, llevado adelante sobre todo por el Instituto Nacional de Colonización, que era una agencia franquista para el campo, o tuvo su lado oscuro y terrible, que yo creo que fue el principal.
Muy bien, amigos y amigas, pues aquí quedamos y nada más. Hasta la próxima vez. Aux armes citoyennes quelques pas à prendre. La veille est pour demain, les pas à prendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne ne nous fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyenne, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Plus le temps de savoir à qui est la faute. Ou yo-yo, de compter sur la chance ou les autres. Maintenant on se bat. No podemos permitirnos defraudaros, no vinimos para irnos y apartarnos hacia un lado. Somos la guía en el camino de la tempestad que trae la nueva era, somos el destino de la humanidad.